Acá siempre hemos estado abandonados por el Estado, aunque el Estado diga que no. Aquí empezó Colombia, aquí nació la Gran Colombia, Venezuela, Ecuador. Pues aquí a 3 cuadras está la Bagatela, el primer congreso en Colombia. Hay familias que son desplazadas y ni siquiera aparecen como desplazadas. Prefieren irse a raspar porque no tienen para una educación. La frontera no debe ser excusa para desunirnos, al contrario, unirnos aún más. Que la guerra nos deja solamente el corazón marcado y las lágrimas sobre nuestros rostros. ¿Será que ni nuestros nietos verán otra Colombia, a que anhelamos todos en paz? Bueno, la frontera es importante, primero porque dentro de las dinámicas del conflicto armado, digamos, una de las estrategias centrales del Estado cuando llegamos en la agudización del conflicto fue llevar a las FARC y a los grupos armados hasta las fronteras. Proteger el centro del país y llevar el conflicto hacia las fronteras, ¿no? Pensando que, bueno, que después ahí ya sería lo que se hace, se encargarían los otros países, ¿no? Y eso ha hecho que, obviamente, en los últimos años el conflicto armado se haya desarrollado mucho alrededor de las fronteras, ¿no? Bueno, estamos acá en la comunidad de Batroctora. Esta comunidad es cercano al río de Oro. En Bariara es Quiboquí. La mitad del río para allá ya es Venezuela y del río para acá ya es Colombia. El pueblo barí es cierto que, digamos, nosotros no tenemos límite o frontera, para nosotros no existe. Estos son, digamos, la división política de los estados que nos inculcaron esas diferencias, digamos, al interior de las comunidades. Hemos sido desplazados varias veces. El primer desplazamiento que tuvimos lo tuvimos por el despliegue de los españoles, en la cual nos quitaron el 70% del territorio, yo creo que el 80 o el 90%. Después vienen los grupos armados ilegales, en la cual el pueblo barí siempre ha resistido y ha permanecido en conjunto en defensa de un territorio. Pues el pueblo barí es un pueblo ancestral del departamento de Norte de Santander y del Táchira y el Zulia, que habitaba históricamente los territorios que hoy son Pamplona, Chinacota, parte de la zona centro y de la zona sur del departamento de Norte de Santander, y en Venezuela parte del estado Táchira y el estado Zulia. Es un pueblo que ha resistido un proceso de despojo y de exterminio histórico y continuado, que se profundiza en los años 30 con las concesiones petroleras, la concesión Barco para el caso de Norte de Santander, que implica el despojo del territorio de Tibú, el exterminio de casi el 80% de la población y parte también de la pérdida de una identidad, de buena parte de la identidad cultural del pueblo barí. El barí no sabía que era concesión Barco, no sabía que era una empresa minera, que era una empresa exploradora de recursos de naturaleza aquí de esta región. Antes era pueblo barí, no tenía ni petróleo, no sabía qué era petróleo. La llegada de las empresas mineras, carboneras, esmeralda, de oro, en busca de la riqueza del pueblo barí. Cómo, digamos, este mundo occidental nos trajo ese problema al territorio, ¿no? Que hoy en día ya vemos con diferencias. Pero ¿qué pasa? La estrategia de las empresas mandaba primero el ejército. La tierra es para el barí como el petróleo, porque es que la tierra es viviente, es un ser viviente. Aunque muchos no creamos, el petróleo es como la sangre de nosotros. Si a usted todos los días le sacan 5 goticas de sangre, en un año, ¿cuántas gotas le sacarían? ¿Cómo resistiría su cuerpo? Bueno, es que las lógicas de la guerra hay que buscarlas no solamente entre las dinámicas bélicas del conflicto armado, en términos de insurgencia, control de esta ruta, de este territorio, también hay que pensarlas en relación con los recursos naturales, ¿no? Y paradójicamente, bueno, todas esas industrias extractivas en general, no solamente en Colombia, en otros países, ¿no?, de la región, no producen un desarrollo local, ¿no? Pues lo que se produce es una economía de enclave que se llama una extracción de los recursos. Muchas veces en esas zonas lo que queda es contaminación, ¿no?, prostitución, otro tipo de cosas, ¿no?, descohesión social por la llegada de nuevas formas de colonización, trabajadores, etcétera, y falta de una perspectiva de desarrollo local. Y eso lo que conlleva es el empeoramiento de esas condiciones de vida de la gente. Entonces son territorios que cuentan solo como lugares de extracción, pero no como parte del desarrollo de las comunidades, ¿no? Y son parte de ese país excluido del desarrollo que muestra el informe de la Comisión, ¿no?
Soy de la vereda aquí, de la zona fronteriza, la vereda La Siberia, municipio de Arrán. El tema fundamental de la vereda, el tema de la economía. Prácticamente vivíamos era de Venezuela. Todo producto que se cosechaba en la vereda era para Venezuela. Es que lo que producíamos acá no lo llevábamos hacia Venezuela y de allá traíamos y viceversa. Éramos como decir un intercambio, un trueque, por decir de esa manera llevábamos, porque así se sobrevive o se mantenía viva esta frontera. Y fue tanta la desespero de la gente que pues ya alguien les habló de la famosa coca. Hubo un periodo entre el 2007 y el 2012 donde el auge de la economía de la coca se vio reflejada en todo un cambio del paisaje y de la infraestructura de ciudades como Cúcuta, como Caña, como Tibú, en donde la coca de una u otra forma termina dinamizando toda la economía local. Con la llegada de los cultivos ilícitos, pues el conflicto se aumentó, ¿sí? Con los otros actores, porque ahí ya la FARC un momento quiso ya prácticamente es como empeorar el territorio acá. ¿Sí? Era coca que entró como en 968 entró y ahí volvieron del ambiente. Ya ha pasado y hay violencia y tenemos nosotros, del ambiente tenemos la culpa de nosotros mismos, de campesinos. Los grupos armados de ver la necesidad del pueblo, que es competencia del gobierno, vienen y se aprovechan de la necesidad del campesinado. Usted cultiva y yo cobro mi impuesto. Y eso es lo que lo ha llevado de enfrentarse entre ellos mismos. Según la historia que me han contado mis abuelos, primero llegó los helenos, segundo llegó la FARC y tercero EPL. Y ahorita los últimos son los farianos, son los que han incidido acá. Y el quinto, pues, están las bandas criminales que son de contrabando. Porque imagínate, o sea, yo los veía y me parecía como si viera el ejército, porque uno poco la visión que tenía sobre ellos y cómo actuaban, poco. Mis compañeros de estudio de primaria decían, nosotros vamos para el ejército, queremos para el ejército. ¿De verdad ustedes quieren ir para el ejército? Conversas de niños. Y el día que yo vi a ellos uniformados, a ellos los tres son tres hermanitos, entraron a despedirse de mi papá porque ellos eran muy amigos, ellos trabajaban en la finca con mi papá. Nosotros nos vamos. Nosotros sentimos un dolor y se fueron y yo nunca más los volví a ver. Allá al fondo, allá donde se ven las nubes allá, la zona del páramo, estaban persiguiendo un grupo de la guerrilla. En ese entonces yo estaba estudiando acá en la vereda, estaba como en 3er grado, cuando hicieron ese bombardeo con el helicóptero, que parecía como película. Nosotros nos reíamos, yo me acuerdo que yo me reía, que llegara el helicóptero y empezara a bombardear, y nosotros lo que hacíamos no era reírnos. Dije, uy, ve, o sea, sí, o sea, impresionarnos así en el sentido de como que una dinámica de guerra ahí irreal para nosotros y a la vez real. Porque los niños creen, escuchan esa vaina, todos esos tiros, todos esos bombardeos, y ellos también dicen, vamos a jugar porque piensan que es un juego. Son niños y hay que entenderlos. Pues la llegada de paramilitar para el pueblo de Ari fue una sorpresa. ¿Para qué? Nosotros no sabíamos qué clase era paramilitarismo. Las autodefensas sí ya llegaron en el 2002, 2003, en esta época del 2001. Llegaron por el municipio de Ragumbalia, que operaban o acantonaban en el municipio de Chinácota. Ellos llegaban casa a casa a visitar. Digo visitar en el término de ser como uno más, pero hacer sus requisas, quiénes son, identifíquense, y ellos a presentarse. Nosotros somos esto y venimos a esto. Desde el año 97 tengo entendido que ya habían unos acercamientos de algunas personas en Norte de Santander que de alguna forma habían sido víctimas de las guerrillas y habían ido a hacer esa propuesta a Carlos Castaño y a Salvatore Mancuso. Y en un estudio que ellos habían hecho de a dónde se estaban fortaleciendo otros grupos guerrilleros que no tenían cómo subsistir en esas áreas donde estaban combatiendo con grupos de autodefensa y que les estaba llegando muchos recursos. Entonces, al descubrir que los recursos llegaban del Catatumbo, entonces lo que se hizo fue buscar la forma de cortarles esa fuente de financiación para ellos apoyar a otros grupos. Juan Frío queda al sur del municipio aquí de Villarosario. Se establecen en Juan Frío porque pueblo sano,
al lado de la frontera acá, al otro lado tenían montaña para esconderse. Gente desaparecía en Chinácota, Durania, Pamplona, pero todos iban a parar a Villa Rosario, a Juan Frío. A sangre y fuego íbamos entrando a las regiones. Íbamos sacando por parejo, guerrillas, llámese FARC, el ENPL o delincuencia común. Íbamos posesionando los hombres nuestros. Y cada que entramos a un municipio, entramos a un barrio, pues ahí posesionábamos una tropa o una compañía urbana y ahí quedaba. La guerra siempre ha existido en Colombia, pero yo creo que los paramilitares en 4 años, 8 años mataron más que lo que ha hecho la guerrilla en 50, 60 años. Esta es una finca que anteriormente se caracterizaba por ser uno de los mejores trapiches de aquí de la región, de la comunidad. Pues lastimosamente las autodefensas transformaron este lugar. Hicieron de él ese sitio pues, de horror que todo el mundo conoce como son los hornos crematorios. Nosotros llegamos a Juan Frío después de que el ELN le puso la bomba a la policía, ahí donde volaron un camión y mataron a los policías. Entonces volteamos la vista hacia Juan Frío y vimos que de ahí para arriba, lo que es Juan Frío, Palo Gordo y ese corredor que ellos tenían a Chinaco, a Ragonvalia, toda esa zona de por allá, era estratégico para ellos. Entonces volteamos la mirada hacia allá y dijimos, hay que cortarles ese corredor. Entonces de ahí se manejaban todo lo que eran las compañías urbanas, que eran aproximadamente 250 hombres, y allí se llevaron, sí, algunas personas que se retenían para darles muerte o para investigarlos, o se secuestraban, llamémoslo secuestros, no caigamos en el mismo error de otros que justifican, no, se secuestraban para darles muerte o para investigarlos, y se volvió un patrón. Todos los comandantes los llevaban allí a Juan Frío y al que se asesinaba, pues muchos los enterraban, otros aparecían o otros se pasaban del otro lado de la frontera, que ese es el trabajo que estamos haciendo ahorita para la recuperación de esos restos. Crearon este horno para desaparecer los cuerpos de las personas, que ya en su momento habían muchos que estaban ya muertos, pero enterrados en fosas comunes en diferentes partes de acá de la comunidad. Hubo una información de una fiscal, la cual en este momento está huyendo y no ha dado la cara, y si fuera bueno que hablara sobre el tema, de que iba a haber unas exhumaciones de Bogotá, con la Fiscalía de Bogotá, y que eso las perjudicaba a ellos, iba a haber un escándalo, porque realmente en Juan Frío habían 18, 19 cuerpos donde se sabía inhumados. Y el comandante, que era Armando Rafael Mejía Guerra Hernán, bajó a Puerto Santander y me expuso el tema y me dijo que estaba muy delicado el tema, que qué hacíamos. Uno era desenterrarlos y pasarlos a Venezuela, el río ahí no es caudaloso. Y la propuesta que hace Gonzalo, el segundo de él, que ya murió, es, ahí hay un sistema de hornos donde fabrican ladrillos, ¿por qué no sacamos esos cuerpos y los incineramos ahí? Las autodefensas no creamos esos hornos, no los fabricamos ni pegamos los ladrillos, no, eso existía ahí. Con eso no quiero justificar ni decir que es menos grave. Bueno, en vista que eso funcionó, pues cada que le daban muerte a una persona, ahí la incineraban. Nosotros hemos hablado de 50, de 70, de 80. Hernán lo manifestaba, pero yo sería pues irresponsable de mi parte decirle una cifra exacta de cuántas personas se incineraron allí. Para mí esto no ha muerto, esto sigue vivo. Aquí hay un recuerdo, aquí hay una vibra latente que pide a gritos que esto se reivindique algún día, alguna vez. La propia dinámica del conflicto armado pone patas arriba valores de la convivencia y de la humanidad compartida, ¿no? De repente, el que es más cruel, el que tiene más capacidad de coacción es el que gana, vamos a decir, ¿no? Protagonismo, estatus, etcétera, ¿no? Eso termina pervirtiendo todos esos valores, ¿no? Porque es lo que prima ese contexto es precisamente, no es la solidaridad, no es el acompañamiento, no es el respeto por el otro, sino la crueldad, la extorsión, la malicia frente al otro, ¿no? Y todo eso con el tiempo, ¿no? Con los años de conflicto armado, ¿no? Son cosas, a veces son cosas reactivas en el momento, pero eso termina teniendo 10, 15, 20 años después, eso termina teniendo un impacto social y un impacto cultural, ¿no? Porque termina trastocando los valores en los que se basa la convivencia, ¿no? Ya la convivencia no está basada en el valor como persona, sino en la plata que tiene esa persona, sino en el nivel de reconocimiento o estatus que tiene. Y eso es precisamente lo que ha hecho más factible el conflicto armado
y ha tendido a reproducir, ¿no?, las formas de naturalización de la violencia que se han dado, ¿no? Yo trabajaba en zapatería en San Antonio, que en esa época Villa Rosario siempre ha sido un hotel. Trabajan en Cúcuta, trabajan en Venezuela. Y usted en Venezuela se ganaba un mínimo. El mínimo actualmente aquí en Colombia $1 millón, a veces lo ganan en una semana. Octavio Martínez, paz descanse, un alcalde, que ahí había un lotecito para asentar unas familias ahí. Digamos, por ahí 40 o 50 familias. Que lo invadiéramos y él nos ayudaba. Sí, lo invadimos y todo, y en un año ya tenían todos los servicios y todo, entonces viene el problema. Así cuando empezaron a llegar ya los guerrilleros, tienen un asentamiento al frente donde yo hice, montan otro, lo hacen, y empiezas con los líderes, empiezan las amenazas cuando llega esta gente, y este señor alcalde me dice, Fabián, vaya porque están diciendo que usted es guerrillero, y ya le habían dicho que iban a incursionar los paramilitares en el pueblo. Yo me fui. Pero antes de eso, de irme, disculpe, fue lo de mi hija. 12 añitos tenía y la llevé al colegio. Cuando fui por ella ya nadie más me dio razón. La búsqueda por toda Colombia, estuve Venezuela, Brasil, pero no, todo fue inútil. Cuando yo vuelvo acá ya que buscar otra vez, pues ya había perdido el hogar, se había perdido la zapatería, todo. Empiezo a buscar así, junto a un hermano, empezamos a trabajar con él, a hacer zapatos. Y a él también se lo llevan y lo matan. Nosotros mismos nos hemos dado la tarea de tener nuestras propias investigaciones, de llegar hasta lugares como aquí, como el corregimiento de Juan Frío, solamente teniendo indicios que pudimos obtener quizás por parte de la fiscalía, preguntando, teniendo señales de ese día qué sucedió con mi desaparecido, en dónde estuvo, quién fue la última persona que lo vio. Yo soy una fiel testiga de ver cuántos cadáveres levantaron de las orillas del río y las recogieron las autoridades venezolanas, que esos huesos allá tienen que reposar en alguna bóveda, en algún sitio, ¿sí? Y que efectivamente eran personas colombianas, de nacionalidad colombiana. La desaparición forzada, nosotros no tenemos ni una ayuda, ni nos reconocen nada. Entonces la deuda que tiene el gobierno con nosotros, donde hay fosas comunes que están nuestros seres queridos y no ha querido apoyarnos para sacar eso y a ver quiénes son y dónde están. Yo tenía como ya 2 años de estar viviendo ahí en Tibú cuando empieza lo del paramilitarismo. Yo tenía unas compañeras, yo trabajaba en pool, pero ellas trabajaban en bares. Y a una de ellas la agarran y la mataron ahí de la 4 para Casito. En esos días habían dicho que las que andaban con ellas, pues a todas las iban a matar. Entonces, pues debido a eso me dio muchísimo miedo porque después de que cae ella, a los 8 días cae la otra compañera que ella sí vivía en la misma habitación conmigo. Y entonces, pues fue como un trauma psicológico. Entonces yo salía y yo decía, ¿en qué momento me llevan a mí? Entonces entregué cuenta y me fui. Ese fue mi primer desplazamiento. Realmente lo que me llevó a salir de aquí fue recordar mi hecho victimizante. Yo no podía identificar entre un grupo es o no es. Y esta se volvió mi ruta de ida y venida por más de alrededor de unos 15 años. Pasé por Puerto Santander. Cuando eso, para pasar allí los soldados y los policías, le tocaba a uno o le tocaba. Y pues lamentándolo porque no teníamos papeles, íbamos un grupito de 8 chicas. La más grandota era yo, con 14 años. Pero como yo era la más joven, pues a mí me tocaba pagar por todas. Decían, o paga con plata, o paga acostándose con los policías, o paga con la vida. Y si usted era, por fortuna, ser bonito, pues era pecado. Entonces, quisiera o no quisiera, bueno, usted quiere pasar, le toca. Y si no, de malas, le toca. Entonces, ni para atrás ni para adelante, porque después de que usted estuviera ahí parada, no podía echar ni para atrás ni para adelante. Y mi hecho victimizante, me costó muchos años reconocerlo. Ese domingo nosotros inventamos pues irnos de paseo para el río. Íbamos 2 muchachas y 3 chicos, ¿sí? Y armamos el plan de irnos para el río a bañarnos.
efectivamente pues estábamos nomás de chéveres ahí bañándonos en el pozo cuando empezaron a salir de entre los arbustos, dentro de la maleza, armados, encapuchados. Nos sacaron del río, nos llevaron hacia una bola de monte, de ahí de las orillas del río. Empezaron a decirnos que eran parte de las FARC. Ellos sí se identificaron pues inmediatamente. A los muchachos los tiraron boca abajo en un espacio así del río y pues a la muchacha y a mí nos tomaron hacia un espacio alejado de ellos y empezaron a hacer sus actos barbarios también contra nosotras. Siempre lo tuve muy callado, pero cuando entran las autodefensas, se viene a mi cabeza toda la imagen y el reflejo de lo que había sucedido. Y era como estar repitiendo nuevamente lo mismo. Ya yo en ese entonces pues era mamá de 2 niños, mi hija que tenía 3 añitos y el niño que ya estaba por cumplir el año. Y me llené tanto de temor que le dije a mi mamá, vámonos. Yo toda mi vida he trabajado, yo le dije, mamá, yo trabajo, yo salgo adelante, usted me cuida a mis hijos y hacemos una vida nuevamente en otra parte. El tema era para dónde íbamos a agarrar. Si prácticamente todo norte de Santander estaba viviendo la misma situación. El desplazamiento forzado transfronterizo es un concepto que se construye para poder explicar una realidad que es el desplazamiento forzado de las víctimas del conflicto armado en las zonas de frontera, que implica pasar de un país a otro, a un espacio o a un territorio en el que no se encuentran, digamos, las mismas formas de organización social e institucional que permitirían el reconocimiento de este hecho victimizante para el caso colombiano como el de víctimas en el exterior. Entonces se genera un vacío, primero porque estas víctimas no tienen a dónde acceder para poder, por una parte, o declarar su desplazamiento hacia Venezuela o adelantar la solicitud de refugio. Entonces, el concepto de desplazamiento transfronterizo busca llenar ese vacío, busca superar esa situación de doble victimización que viven las víctimas del conflicto armado en zonas de frontera y busca garantizar el acceso de estas víctimas a todas las medidas de asistencia y reparación y restitución de derechos en territorio colombiano. Ellos en el exterior de pronto se limitaron fue a refugiarse en un sitio. No les interesó averiguar qué derechos tenían, qué posibilidades habían de pronto de volver al pueblo. Ni siquiera en sueños yo tenía pensado volver a Colombia con todas las situaciones. Muchos amigos decían eso. Pero la crisis venezolana que se presentó y que no la podemos desconocer porque eso al fin y al cabo a todos nos compete, una crisis de un país vecino. Esta crisis hizo despertar en ellos un valor aún más grande. Volver a retomar o a revivir en su memoria lo que sucedieron muchos años atrás. Así como yo salí de Venezuela para refugiarme aquí, ahora me toca irme otra vez a buscar refugio a Colombia porque aquí en Venezuela no hay nada que hacer y tengo mis hijos. Volver a, como dicen, de un lado al otro. Mi paso por el vecino país no fue que me trajera tampoco muy buenas experiencias. Lastimosamente, pues, allá llegué a ser víctima también de abuso doméstico. No es fácil llegar a una parte donde usted no lo conoce, porque todo el mundo le hace el feo, todo el mundo como que, ¿estas de dónde vienen? ¿Por qué vienen? Esos no vienen de gratis. Bueno, la gente que regresa llegó muy renuente, no creía en el gobierno colombiano, muy desconfiada, pero poco a poco se fue adaptando y nuevamente se fue organizando en el territorio. Se llenó de coca, porque antes no había tanta coca. Se reconstruyó nuevamente el comercio y ya empezó la gente a buscar sus cosas y todo eso. Pero entonces empezó también el conflicto en Venezuela, con este tema del choque político que había allá. Ya era inaccesible yo como estudiante acceder a la educación allá. No era porque no quisiera estudiar acá, sino porque acá eran muy pocas las oportunidades también. Después, a raíz de eso, a partir del 2015, 2016, y me radiqué aquí totalmente en la vereda, a ejercer la agricultura y a conocer las entidades que empezaron a entrar.
y a crear este tipo de proyectos que están generando hoy en día por el tema de la reconciliación de la vereda. Atendí no a una ni a dos poblaciones de diferentes sectores, tener que recibir uno a las personas, orientarlas. Ellos pedían a gritos ayudas económicas, alimentos, para mirar, porque decían, vamos buscando un territorio para cruzar por Colombia a otra mejor vida. El retorno es un nuevo desplazamiento forzado transfronterizo, es un nuevo exilio. Y solamente, digamos, las organizaciones de ayuda humanitaria, como la Misión Escalabriniana, el SJR, etcétera, tratan de dar una respuesta frente a esas situaciones de doble exilio, ¿no? O de doble desplazamiento transfronterizo que no tienen un reconocimiento. Entonces, muchos colombianos retornados, cuando llegan a Colombia y ven toda la arquitectura que hay, digamos, toda esta serie de instituciones, programas, políticas, medidas de asistencia para la población migrante, dicen en la frontera ante las autoridades y ante la cooperación, yo soy colombiano víctima del desplazamiento, me fui para Venezuela, estoy retornando. Y las instituciones dicen, no, es que para los retornados no hay nada, esto es para los migrantes. Entonces, ¿el colombiano qué hace? El colombiano no muestra su cédula colombiana, sino muestra su cédula venezolana. Entonces, una cantidad importantísima de colombianos retornados entraron como migrantes venezolanos. Necesitaba, digamos, aprender, salir de ese sitio donde quedé sumergida para poder abrirme a mi comunidad, sanar por dentro, que era también lo importante. Uno a esto le tiene que aprender a poner como valor o coraje o decisión personal para aportarle a que las tres voces sean escuchadas, porque si todos vivimos asustados y no comentamos lo que nos ha sucedido, entonces ¿quién nos escucha? Todas esas cosas pues me han llevado a mí a siempre pelear por el derecho de las personas, por los niños, por la educación, por todo. Yo me refugié en los eventos. Con la gente yo empecé a salir a los eventos, no me importaba si me daban garrotes, si me peleaban, si nada, a mí no me importaba, yo me iba a esos eventos. Pero todo más es porque el papel de la mujer es como insignificante para algunos, pero importante en estos procesos, porque no son muchas las mujeres que trabajan en los procesos organizativos. Hay mucho reclutamiento de niñas. Gracias a Dios, de Barí, de aquí, Colombia, no lo hay. Pero en Venezuela sí hay muchas niñas que, como Barí, como mujer Barí que soy, yo me hago como una lástima, una tristeza para ellas. Ahí es donde empecé el proceso de liderazgo, ¿sí? Y ahorita hoy en día somos varias mujeres que estamos liderando nuestro proceso como pueblo barí. Este es un gran logro que hemos tenido a través de la Asociación de Mujeres. Las mujeres en general han tenido en casi todos los conflictos armados una visión más colectiva que la mayor parte de los hombres, ¿no? Y un tipo de liderazgo distinto, ¿no? Y creo que en el caso de la frontera se ve muy claramente. Las mujeres han mostrado en la historia de los conflictos armados en general, ¿no? Tienen mucha más capacidad de adaptación a las situaciones de crisis. Y los procesos de reconstrucción del tejido social, desde los campamentos de Afganistán, en la guerra de Afganistán con la Unión Soviética en los años 80, ¿no? Los puntos centrales del proceso de reconstrucción fueron las mujeres. Si uno ve el caso del refugio saharaui en el norte de África, ¿no? Quienes mantuvieron los campamentos de refugiados durante el conflicto armado con Marruecos, etcétera, fueron las mujeres, ¿no? Si uno ve el caso colombiano, en el desplazamiento interno, el punto de reconstrucción de muchas familias han sido las mujeres. La mujer es el centro de todas las victimizaciones y de las violencias que afectan, digamos, profundamente y que no correspondían, digamos, a la dinámica propia de la guerra en territorio colombiano y sobre todo en esta frontera. Y es un rol también fundamental en el momento del retorno, porque son las que ayudan a organizar el territorio, un territorio que está devastado, un territorio que ha sido saqueado y violentado también, y asumen ese liderazgo y asumen esa vocería. Hoy podemos decir que han pasado 23 años y todavía uno habla con los compañeros sobrevivientes y empiezan a hablar de la historia y empiezan a llorar todavía. O sea, las heridas están vivas. Y entonces trabajé toda la vida y no tengo nada. O sea, materialmente no tengo nada. Ni trabajo, ni casa, ni capital, ni nada. Mi hija y el bolso. Entonces pensando en empezar una nueva vida en otro lado, porque ¿qué más? No pedimos que esa violencia aquí llegara y que sucedieran todos estos actos barbarios. Me da como tristeza decirlo. Antes eran dos grupos, guerrilla y paramilitares. Ahorita en la zona de la frontera, lo que es la Parada, Juanfrío, hay más de alrededor de unos 15, 16 grupos subversivos. Hay que aceptar que
Por la razón que haya sido, terminamos participando de un conflicto el cual nunca se debió haber llevado ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Que quienes terminaron sufriendo las consecuencias fue la población civil en general, porque rompimos ese tejido social, que no estábamos llamados a establecer el orden en estas regiones, los llamados el Estado. Tomamos atribuciones que no eran de nosotros, no nos correspondían. Hacer daño a un ser humano es como matarnos como hermanos. Y nosotros vemos que es algo innecesario como Barí. Digamos, el conflicto es algo innecesario, algo que se puede, digamos, evitar. Digamos, si entramos con principios de diálogo y con principios de actuación de personas de paz. Yo soy viejo ya, estoy cansado. Hasta la cabeza, dijo yo. La autoridad está aburrida y tristeza, dijo. Por uno llorar y todos son seres humanos. Se muere una raja, uno tristeza tampoco. Todos son seres humanos, la sangre es uno solo. Yo tengo mi cultura barí, yo no lo puedo olvidar, pero sí tengo que aprender otra cultura que tengo al lado. Quien sea colonos, otros indígenas, yo tengo que compartir con ellos, porque a eso me fortalece a mí, a eso me fortalece al diálogo, no a ser agresivo con las demás personas. Parte de la visibilización implica un llamamiento a la paz y a la convivencia y a la reconciliación en las fronteras, que es un ejercicio que puede posicionar en la agenda pública estas recomendaciones, estos planteamientos de poder darle un lugar en el espacio y un lugar también en el ámbito social, político y jurídico a las víctimas de desplazamiento transfronterizo y retorno, pero que también no obligue a ambos estados, en el marco del restablecimiento de estas relaciones diplomáticas que esperamos se pueda dar, a establecer medidas para la atención a las víctimas en la frontera, a adelantar medidas de atención conjunta para poder esclarecer, pero poder darle trámite a estos fenómenos como la desaparición forzada transfronteriza. Primero, como cambiar eso, ¿no? Como quitar ese estigma del catatumbo, lo peor, lo más asesino, lo más... No, aquí vemos gente trabajadora, honrada, guerreras, mujeres que están día a día trabajando por sus hijos. Es una zona que la gente quiere trabajar, quiere esmerarse, trata de salir adelante, que lamentándolo con coca, con gasolina, con pategrillo, con cosas que no son legales, pero es lo que tenemos. Y es con lo que sacamos la comida adelante. Es lo que no entienden afuera. Solo discriminan, ¡ay, el catatumbo lleno de coca, lleno de esto! Pero no hay nada. Bueno, yo creo que la primera cosa que hay que cambiar es el modo de relación de los estados con las fronteras, ¿no? Esta visión que nosotros hemos dicho, hay que cambiar el modelo de seguridad, que va a ser un modelo más de seguridad humana y no un modelo más de militarización, ¿no? Cuando hicimos ese recorrido por la frontera, muchas de esas mujeres lideresas, cuando uno les preguntaba, bueno, ¿qué reivindican ustedes? ¿No? Y dijeron, nosotros queremos la presencia del Estado. ¿Y para ustedes qué significa la presencia del Estado? No queremos más militares. Hay 10.000 militares en Arauca y eso no ha traído más seguridad para la gente. No es más militarización. Para nosotros el Estado es tener agua potable, poder tener gasolina para la lancha, para llevar a los niños a la escuela, que haya maestros que tengan condiciones para poder hacer ¿no? Y que haya unos grados más para que no se tengan que salir de la comunidad y irse a otro lugar para poder estudiar. Ese es para nosotros el Estado, ¿no? Gracias al apoyo que hay, que todo el mundo no es malo, ¿no? Uno siempre toca y hay gente buena. Porque hay gente buena. En Colombia hay más buenos que malos todavía, gracias a Dios. Y uno ha tocado puertas y he conseguido esa ayuda y para salir adelante otra vez. Y esa es la meta mía. Volver a tener lo mío, mi fábrica de calzado y salir adelante. ¿Sí? Mirar a ver y ayudar a mis nietos, como dice ya, los nietos. Eso es